cientos de inmigrantes sirio-libaneses llegaron al territorio de Santiago del Estero, quizá atraídos por la similitud geográfica del paisaje y del clima, incluso, por lo que nos cuentan ellos mismos. Relatos que hablan de las oportunidades que encontró esta gente en esto que para ellos fue de verdad una tierra que les abrió los brazos cuando en otros lugares se los cerraban. Soy hijo de Amin Hosami y de Laila Nasif de Hosami. Son inmigrantes libaneses que en el año 1949, mi padre primero vino desde Amiún, una ciudad ubicada en la región septentrional del Líbano, más hacia el norte. Y mi madre vino 10 años después también de Amiún. Vienen a Pinto para realizar trabajos relacionados con la venta de ramos generales y también agrícola y ganadero, ¿no? Es gente que se sacrificó mucho, llegó a la Argentina y empezó a hacer cualquier tipo de trabajo. La mayoría trabajó en la tierra, trabajó en la construcción de las vías férreas de Argentina. Yo tenía a mi abuelo materno que trabajó en el ferrocarril y después pasó a los talleres de Tafí Viejo. ¿Por qué Santiago del Estero? ¿Qué tiene en común Santiago del Estero, esta región tan tórrida, tan cálida, con sus tierras resquebrajadas y su sol ardiente? Precisamente eso, la geografía y la cuestión climática es lo que ha hecho que se adapten rápidamente por las similitudes climáticas y geográficas. Encontré un lugar cálido, de buena gente. Tiene muchas similitudes a mi gente en Siria, puertas abiertas y corazones abiertos. Lo encontré un lugar más familiar, más tranquilo, más seguro, más de paz. Pude desarrollarme aquí más, pude realizarme como persona, como profesional, pude por lo menos intentar luchar para encontrar mi lugar en esta provincia. En cuanto a la contención, lanzó su programa de apoyo a los refugiados que vienen de allá para ayudarles con las clases de idioma, fundamentalmente que la necesitan para poder desarrollar su vida aquí en Santiago del Estero. Principalmente vienen a buscar la vida, a trabajar, a buscar un futuro mejor, que ya que el futuro en Siria es incierto para muchísimos jóvenes sirios. Hoy ya no saben qué van a hacer el día de mañana. أنا اسمي باسل الفرنجي من سوريا حما كفربو صار لي شهر هون بالضبط جينا لهون عبر برنامج سوريا أنا وخيي جيت أكمل دراستي هون وبعدها أشوف مستقبلي اشتغل وأمن حياتي أنا وخيي. Para ellos, estar en la Argentina y particularmente Santiago del Estero no solamente era el paraíso, era, si vale y me permito decir, la tierra prometida. Lo que llega ahora es la historia de Geletek. Llegó a la Argentina cuando tan solo tenía 2 años. Fue criada en un orfanato hasta que a los 18 años logró reencontrarse con su madre, con sus hermanos y con una nueva vida. Tengo 71 años ahora, tengo 3 hijos y 6 nietos y medio, uno que está por venir. Yo nací en Austria y en realidad nací en Austria porque mis padres disparaban de la guerra del 46, yo nací en el 46. Tengo 2 hermanos mayores,
Mi mamá en realidad perdió a su esposo en la guerra, en esta guerra que me refiero. Ellos eran estonianos. Terminó la guerra, mi mamá ya conocía a mi papá, que soy única hija de mi papá, y ahí viajamos a Austria. Y ahí nací en Austria yo, en Austria nací, en Salzburgo. Mi mamá y mi papá decidieron venir a Argentina con mis dos hermanos mayores que se llaman Raibo e Ibar, y viajamos en un barco de bandera alemana. Mamá y papá se separaron bastante rápido después de llegar a Argentina, y mamá puso primero a mis dos hermanos en un orfanatorio pensando que a mí me podría criar un poco más, pero cuando tenía 4 años a mí también me internó en otro orfanatorio muy lejos de mis hermanos. Una casa muy grande con un portón enorme, y mamá tocó timbre. Y entramos por un pasillo enorme que había, nos abrió la puerta una celadora del lugar con delantal blanco, y en ese momento cuando entramos al orfanatorio caminamos por un pasillo largo hasta un patio donde había 80 niños que vivían en el mismo lugar. Y mamá me dijo: voy a hablar con los directores y vengo enseguida, sentate en esta silla. Y a los 5 minutitos volvió, me dio un beso, me dijo: bueno, Gele, ahora te vas a quedar acá. Con estos niños van a ser tus amigos y las personas de delantal blanco te van a cuidar. La mamá no vino nunca más a verme, y ahí estuve 14 años, hasta los 18. Estaba sola en el mundo, lo único que tenía es el lugar con 80 niños, que eran mis amigos, que estaban casi en la misma condición que yo. Pero en este lugar me enseñaron que Dios era muy importante y que Dios podría ser la persona que me podría cambiar mi futuro. Ella nunca habló mal de su mamá, a pesar del que la abandonó. Para cuando ella decidió ir a buscarla, estuvimos todos de acuerdo. Me casé, tuve hijos, mi mamá seguía desaparecida, yo no la veía, ya habían pasado como 40 años sin verla. Yo en realidad no tenía identidad. Yo no sabía quién eran mis abuelos, mis tíos, si tenía primos. Yo no sabía nada. La busqué y la encontré. Conseguí su teléfono, la llamé, me invitó a su casa y me encontré con un matrimonio. Ella se había vuelto a casar con un esposo buenísimo, el cual nos dio mucho amor. Y ahí a mamá le dije: bueno, mamá, estoy acá porque yo quiero perdonar mi pasado, yo creo que hay que hacerlo, y me gustaría tener una relación con vos más fluida, conocerte un poco más, conocer a mis hermanos, quiero saber de mis hermanos. Bueno, ahí se hizo como una revolución en la familia y me invitaban a todos lados. Divina Adopción, hace 10 años que salió. En realidad, yo no soy escritora, soy muy buena lectora. Este libro es mi historia, como la que le estoy contando, con mayores detalles, obviamente. En 1889 llegaron desde la Rusia zarista un contingente de 824 inmigrantes judíos a tierras argentinas. Desde aquí se fueron hasta la provincia de Santa Fe, donde fundaron Moisés Ville. Historias de sinsabores, de dificultades y de obstáculos que incluso llevaron a la muerte a más de 60 niños, que son relatadas por el genial Silvio Uberman en este libro, Los pasajeros del Weser. Yo tenía algunas dudas porque no sabía muy bien si los que habían llegado al país como inmigrantes habían sido mis abuelos o mis bisabuelos. Encontré el Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos, el CEMLA, en la calle Independencia 20, donde encontré los datos, y fue una investigación que finalmente me llevó 10 años. La única religión admitida en Rusia, en la Rusia de los zares, era la religión ortodoxa rusa. Y quienes no profesaban esa religión eran confinados a un lugar que se llamaba la zona de residencia. Y así estaban diferentes etnias que convivían en esa zona, por ejemplo, mis mayores, que eran de religión judía. Finalmente resolvieron los jefes de más de 100 familias reunirse y ver qué podían hacer para salir del Imperio ruso, para buscar otros horizontes, y casi de casualidad
encontró a alguien que le habló de la República Argentina que estaba convocando inmigrantes. Finalmente llegaron en agosto de 1889, llegaron a Buenos Aires. Y aquí se enteraron que por la hiperinflación que se había desatado durante el gobierno de Juárez Celman, compraron tierras en Pehuajó, dieron la seña. El que había vendido esas tierras, que era Rafael Hernández, el hermano de José Hernández, el autor de Martín Fierro, devolvía la seña pero no entregaba las tierras porque habían cambiado totalmente los valores. Estas 104 familias quedaron varadas en el Hotel de Inmigrantes, pero apareció un hacendado santafesino, el doctor Palacios, que les ofreció tierras de él, venderles tierras de él en Santa Fe. Y ahí fundaron una comunidad que se llama todavía Moisésville, que está en el norte de Santa Fe. Esas familias fueron las primeras que llegaron al país autogestionadas. Es decir, ellos vendieron y juntaron hasta el último centavito que podían y con eso pagaron la seña de la tierra y se vinieron con eso a la Argentina. Porque cuando llegaron aquí no tenían mucha idea de lo que era la agricultura ni la ganadería. Y realmente aquí aprendieron a hacer pozos, a alambrar, a criar hacienda, a sembrar. El preámbulo de la Constitución lo señala, la Argentina está abierta para los hombres de buena voluntad que quieran habitar el suelo argentino. Y felizmente ese preámbulo se ha cumplido a lo largo de un par de siglos, ¿no? Y realmente fueron, junto con las inmigraciones francesas, españolas, italianas, suizas, alemanas, fueron inmigraciones realmente, bueno, que crearon la Argentina, ¿no? En un 95%. Por eso el dicho de que los argentinos descendemos de los barcos, ¿no?